Vamos a hablar de Archivo Histórico Nacional. Así es. Vamos a hablar con la flamante presidenta del Archivo Histórico Nacional, que desde Córdoba irá a La Nación, y ella es Mariana Tello Weiss, que ya nos atiende. Mariana, Fernanda y Javier te saludan, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué desafío este es el que te toca enfrentar como presidenta del Archivo Histórico Nacional de la Memoria? Sí, es Archivo Nacional de la Memoria, Archivo se puede Nacional de la confundir con Memoria. Archivo Histórico Nacional, que es otra institución. Es otra cosa, tenés razón. Bueno, yo no sé un poco explicar lo que es la institución. La institución tiene como objetivo principal tener en guarda toda la documentación que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos durante el pasado reciente. Y en ese sentido ha sido, o sea, tiene ya más de 15 años, ¿no? Un logro en la preservación del acceso a la verdad también, ¿no? Claro. Y de garantizar la justicia a través de la conservación de los documentos, ¿no? Que tienen que ver con esa etapa. ¿Esto es clave para un aporte a la justicia también, Mariana? Sí, por supuesto, porque, bueno, nosotros, hay una particularidad de la represión en Argentina, que es que se hizo de manera clandestina. Eso quiere decir de que el Estado, el mismo Estado que violó los derechos humanos, se ocupó de posteriormente ocultar toda la documentación probatoria que había en relación a esos derechos humanos. Entonces, este archivo contiene, por un lado, todas las denuncias que hicieron las víctimas, ¿no? Que convirtieron esas denuncias en documentación oficial, y después también tiene la misión de buscar y preservar toda aquella documentación, la poca documentación a la cual se puede acceder de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ¿no? En torno a la represión. Entonces eso es muy importante en el aporte a las causas, porque son pruebas. Mariana, Javier te saluda, buen día, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Uno ve que es un trabajo tan amplio, ¿no? Porque hay tanto material y tantas cuestiones, pero ¿cómo es un día tuyo de trabajo en esto? Digo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo tenés que hacerlo? ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos con el equipo de trabajo? Bueno, un día mío es largo, porque hay mucho trabajo que hacer. Lo que estamos planteando en este momento, por un lado, es la articulación con otras instituciones, porque hay muchas instituciones que persiguen los mismos fines, si bien no tienen el mismo trabajo, persiguen los mismos fines, ¿no? De verdad, de justicia, de memoria. Entonces, bueno, por un lado es de articulación con todas esas instituciones, organismos de derechos humanos, el equipo argentino de antropología forense, otras instituciones como el Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional también, ¿no? Que tienen otro tipo de documentación, y por el otro lado es la organización interna del archivo, ¿no? Que el archivo tiene fondos escritos, fondos audiovisuales también, fondos visuales, fotografías, y es un poco la organización, digamos, para poder saber qué nivel de protección requieren todos esos fondos, para poder tener una política de accesibilidad también que democratice, digamos, el acceso a esos fondos en diferentes escalas, ¿no? Y en relación a distintos usuarios, como puede ser la justicia, por un lado, recién estábamos hablando de eso, particulares que vienen a buscar su información personal también acá. También ayer empezamos a trabajar con eso, ¿no? Tenemos como una especie de iniciativa de devolución de legajos a las víctimas, y también con investigadores académicos que vienen a consultar los fondos para elaborar conocimiento en torno a las temáticas que contiene la documentación acá. Entonces es muy amplio el trabajo también, el equipo es bastante grande, tiene esas 3 coordinaciones que están bajo una dirección de fondos documentales. Claro. Mariana, esta democratización que decís es un poco la política del Estado Nacional para con este archivo, y te pregunto también si tienen vinculación con otros centros de detención en las provincias argentinas.
En realidad esto no es una institución, si bien funciona físicamente lo que es la ex-ESMA, Ajá. no está planteado como un centro o sea, como en relación a que sea un museo. Acá existe un museo de sitio que tiene que ver con la ex-ESMA, pero el archivo no es un sitio de memoria, Bien. ¿no? Todo el predio es parte de lo que hay en torno a un sitio de memoria, pero el archivo en sí no es un sitio de memoria. Ujú. Por supuesto que hay una dirección de sitio de memoria, también dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que trabaja en coordinación con lo que hay en otras provincias, con lo que hay acá en el área metropolitana también, y el archivo tiene una estrecha vinculación en relación a todo lo que se trata de documentación en relación a los ex centros clandestinos de detención. Ujú. Mariana, Sin ir más lejos, digamos, el Fondo CONADEP tiene un registro fotográfico que se Ujú. hizo durante los años 80 de todos los ex centros clandestinos que se conocían en ese momento y se acompañó un reconocimiento ocular y fotográfico en relación a eso. Indudablemente que hay bueno, muchísimo material y seguramente habrá muchas historias y cuestiones tremendamente fuertes, pero algo en particular que te haya movilizado más que otras cuestiones, algún caso concreto de lo que hayas visto. Mira, te voy a contar algo que tiene que ver con, no tanto con un caso, digamos, ¿no? Sino con el valor que tiene la documentación. A veces uno piensa que la documentación es algo inerte, ¿no? Que es un papel escrito. Pero cuando uno trabaja con desaparición, ¿no? Como fue la política de exterminio, digamos, en nuestro país durante la dictadura, los papeles, las cosas que se escribieron después de eso son huellas de esas personas. Y no hay un caso que me impacte más que el otro, porque todos son terriblemente dolorosos, ¿no? Pero sí me impactó mucho ayer, como les decía, una de las cosas que pensamos, ¿no? Con el equipo de trabajo que se conformó ahora, es tener una política de restitución a las víctimas de sus legajos con ADEP, que son los legajos históricos, ¿no? Y ayer personalmente hice entrega del primer legajo que desde mi gestión restituimos a alguien. Y lo que genera, digamos, era un chico que tiene su mamá y su papá desaparecidos, y lo que genera recibir ese rastro, que además tiene una historia familiar, ¿no? Siempre de abuelos, tíos, abogados, que a lo mejor para los miembros de esa generación, de la generación de los hijos, no han tenido protagonismo y por ende no tienen memoria, poder entregar esa información es poder también contribuir al armado de una memoria personal, familiar, colectiva, y eso nunca deja de ser muy conmovedor y muy emocionante, ¿no? Claro. No son simplemente papeles burocráticos, a veces son papeles muy anodinos, ¿no? Formularios muy estandarizados, pero ahí está la firma del abuelo, está una foto que entregó, que a veces es la única foto que esas personas tienen de su familiar. No son un material inerte, ¿no? Son un algo vivo, y uno de los principales objetivos que tenemos es que eso de alguna manera vuelva a tener esa dimensión viva, ¿no? Cuando uno como Estado se lo entrega a las personas. Claro. Mariana, Ayer tuvimos ese momento y en lo personal para mí fue muy emocionante. sin duda, lo que nos transmitís también habla de eso, ¿no? Hay una campaña, no sé si está vigente, que es Memoria es Futuro. ¿De esto de qué tiene que ver y cómo si lo van a seguir implementando en tu gestión? Esa campaña está vigente y bueno, aprovecho para invitar a todo el mundo que tenga archivos personales, objetos, o quizás instituciones que estén interesadas en que se preserve documentación. Acá en el Archivo Nacional de la Memoria, cualquiera se puede acercar y hacer una donación. Uh-huh. Eso se recibe, se registra con un formulario y bueno, eso queda en guarda para que otras personas o en el futuro la historia, digamos, pueda ser consultado para la construcción histórica más adelante. Uh-huh.
Mariana, finalmente, y agradeciéndote el contacto de charlar contigo, surgió hace horas la noticia de que Adolfo Scilingo, el represor, y que no solo tuvo en la ESMA, sino que confesó que estuvo en los vuelos de la muerte, en España obtuvo un beneficio de libertad. ¿Qué se puede decir de una cuestión así, a sabiendas de que, bueno, el que reprimió, el que asesinó, el que mató, el que seguramente torturó, confeso por él, de repente nos topamos 20 y tantos años después de su condena que está libre? Y mira, en lo personal el caso ese me toca muy de cerca, porque yo vivía en España en el momento que se lo condenó, y participé muy de cerca en ese juicio y tengo un vínculo de amistad muy fuerte con una de las familias que él menciona a título personal, ¿no? A la víctima. No menciona a nadie, salvo a Devoto, que era un marino, y que él lo menciona personalmente porque ellos lo consideraban un traidor, ¿no? Entonces, yo soy muy amiga de sus hijas. Y eso... o sea, ese primer juicio, vivir un primer juicio, primero me marcó profundamente por poder ver qué es lo que generan las víctimas, la justicia, ¿no? El efecto reparador que tiene, más allá que socialmente es totalmente necesario, ¿no? Que quede claro para todo el mundo que eso estuvo mal. Lo que generan las víctimas para mí fue muy impactante. Y también fue muy impactante ver por primera vez a un represor, ¿no? Y cómo... él que primero había hablado tan abiertamente de eso, en el juicio negaba todo, se hacía el enfermo, algo que después vimos en todos los juicios acá sistemáticamente, ¿no? ¿Qué pienso yo de eso? Me parece que más allá de que comparto de que el sistema penal tiene que ser garantista, tiene que respetar los derechos por igual de todo el mundo, este tipo de criminales son criminales especiales, ¿no? Son personas que como parte de un Estado cometieron delitos que son gravísimos, que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por algo atentan contra toda la humanidad. Entonces no pueden tener el mismo régimen que tiene cualquier preso, ¿no? Esa persona hace uso, ¿no? Scilingo en este caso, de lo que le permite el sistema penal español, pero debería haber, todos sabemos que también es una consideración política, ¿no? El sistema penal no está preparado del todo para estos delitos. Entonces, hay voluntades judiciales o la falta de ellas, ¿no? En la consideración especial de estos criminales y de esos crímenes, ¿no? Para mí, en lugar de una persona que cometió ese tipo de aberraciones, como arrojar gente con vida al mar, como él cuenta, el único lugar que puede tener es la cárcel. Con todas las garantías de buenos tratos, juicio justo, como tuvo esa persona, ¿no? Pero no beneficio. No beneficio como salir a estar en una parroquia, ¿no? Y ahí ya tocaríamos otro tema, ¿no? De cómo la Iglesia Católica a veces también ampara ese tipo en nombre del perdón, ¿no? Ampara ese tipo de criminales, ¿no? Mariana, te agradecemos ya llegando al final de nuestro programa. Es un gusto escucharte y bueno, escuchar esto, ¿no? En definitiva, y que lo que venga en tu función sea lo mejor. Estamos a disposición, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Bien, Mariana Tello Weiss hablando con nosotros.